contarles de manera breve qué es la convención, que yo creo que acá hay muchas personas que eventualmente han participado en una COP, pero quiero pasar en esta presentación de ser un poco básica, pero de permitirles a todos que sepan qué es la convención, cómo surgió, cuáles son las diferencias dentro de la Convención de Cambio Climático y el Acuerdo de París, cuáles son los arreglos institucionales que tienen los tratados internacionales en general, y por supuesto haciendo énfasis en cambio climático, cómo son las negociaciones internacionales, es que ustedes qué tienen que saber cuando se enfrentan a una negociación internacional y les dice su ministerio o van como una organización y les dicen, bueno, ustedes van a ir a una COP, entonces ustedes qué tienen que hacer, porque uno llega ya y la verdad es abrumador. Y cuáles son los principales grupos de negociación. Pero en todos los tratados internacionales, para poder ustedes negociar a nivel internacional un tratado, primero hay que definir cuál es la problemática. A nivel internacional se dijo, bueno, hay que empezar a mirar cuáles son esas consecuencias, ¿no? Y todas estas discusiones empiezan ¿en dónde? En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ahí es donde empiezan a poner el problema, ¿no? Y dicen, es que hay un problema internacional, es que hay una contaminación por las fábricas, por los transportes, por los desechos que se están tirando al mar, etcétera, etcétera. Y ahí es donde los países dicen, sí, sí hay una problemática, pero tiene que haber un acuerdo. Hasta que los países reconocen que existe una problemática global, ahí es cuando la comunidad internacional dice, hay que negociar un tratado. Y para eso toma muchos años y es porque todos tienen que ponerse de acuerdo y decir, vea, esto no es solo un problema de Latinoamérica o no es solo un problema de África, es de todos. Cuando ya acuerdan que hay esa problemática, los países en esa asamblea sacan una resolución, un documentico que negocian los países y dicen, bueno, en esta resolución nosotros vamos a acordar que vamos a negociar un tratado. ¿Cómo es un proceso de ratificación de un tratado? Y aquí puedo decir que es totalmente distinto en todos los países. Cuando un tratado se abre a la firma y su país lo firma, no quiere decir que esté obligado a implementar. La firma de un tratado es la voluntad política del Estado para en un futuro obligarse a las disposiciones del tratado. La firma es la voluntad política que lo hace obligatorio para los estados. La ratificación a través de lo que llamamos el depósito del instrumento. El depósito del instrumento es cuando va su jefe de Estado o a quien le dé plenos poderes, así se llama, el canciller, ¿no? Usualmente es el canciller o un embajador ante Naciones Unidas. El presidente tiene que darle plenos poderes y él va a Naciones Unidas en Nueva York y les dice, yo, Bolivia, yo, Ecuador, deposito el tratado, me quiero obligar a las disposiciones que tiene este convenio internacional. Entrar en vigor es diferente en cada tratado. Cuando ustedes tienen el texto del tratado, y es muy importante que lo lean, al final, siempre los artículos 20, 25, 23, son los que tienen las disposiciones finales. ¿Qué son las disposiciones finales? Los tratados entran en vigor cuando se cumplen un número de ratificaciones. Y hasta que se cumplen ese número de ratificaciones, pues el tratado entra a funcionar a nivel internacional. ¿Qué es importante? Que los países participen del proceso previo de negociación, que es donde están las obligaciones del tratado, pero que también le dé prioridad al proceso de ratificación, porque una vez el tratado entra en vigor, si resulta que a Ecuador se hizo tarde o a Bolivia se hizo tarde por X o Y razón, porque sabemos que nuestros procesos nacionales son dispendiosos, pues las decisiones las empiezan a tomar ¿quiénes? Los que ya ratificaron. Los países pueden ir a las conferencias de las partes y ya les voy a explicar qué son las conferencias de las partes, pero son estas reuniones donde la gente que es parte de los tratados va y toma decisiones. Si Colombia, si su país Ecuador, si Bolivia no ha ratificado el tratado, puede ir, pero usted se sienta
en el gallinero, decimos, atrás, atrás. Y si van a tomar una decisión importante que usted no está de acuerdo, usted puede decir misa, decimos en mi país, usted puede pelear, pararse, gritar, no, no me parece, y usted es nadie para ese proceso de toma de decisión. ¿Por qué? Porque usted solo firmó, o incluso si no firmó, pues no pasa nada. Pero usted no ha ratificado el tratado. Entonces usted no tiene poder de decisión ni de influir en el proceso de negociación. La Convención Marco de Naciones Unidas, como su nombre lo indica, es ese marco, y les pongo este ejemplo de esta sombrilla. ¿Por qué? Porque es básicamente a unos principios generales, pero no, si ustedes la leen, no genera unas obligaciones de haga A, B, C, D, ¿sí? Sino te da un marco general para trabajar la acción climática. ¿Qué es lo que le da fuerza a todo este régimen de cambio climático a nivel internacional de generar acciones? El protocolo de Kioto. Y el protocolo de Kioto es, que seguramente puede que eventualmente ya les haya comentado algo Mauricio, pero el protocolo de Kioto es aquel que ya establece metas de reducción de emisiones. Y aquí la historia es muy interesante porque cuando ya se empezó a negociar el protocolo de Kioto, pues las peleas eran de los países en desarrollo con los países desarrollados. Y ustedes me van a decir, ¿quiénes son los países en desarrollo y quiénes son los países desarrollados? Uno dice, los desarrollados son los que tienen plata, ¿no? Y los en desarrollo son los pobres como nosotros. Sí y no. Resulta que los países en desarrollo, en Naciones Unidas, el nivel de desarrollo de los países se define, uno lo autodetermina. Es decir, yo Colombia, yo Ecuador, me considero un país en desarrollo. Entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, una Arabia Saudita que está lleno de plata, ¿no? Con su petróleo y demás, y que tiene dinero para botar para el techo, diciendo yo soy un país en desarrollo. Un India, un China, diciendo yo soy un país en desarrollo. Entonces, los países en las negociaciones empezaron a decir, bueno, es que acuérdense que hay un principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, básicamente, lo que se acordó en la convención fue que se iban a crear dos anexos, países anexo y países no anexo. Países anexo 1 y países anexo 2 y no anexo. Los países que son anexos, ¿quiénes son? Los desarrollados, ¿no? Aquellos que desde el punto de vista nuestro del mundo en desarrollo son los que han generado el problema de cambio climático. Y ellos bajo el protocolo de Kioto son los que tienen obligaciones específicas de reducción de emisiones con respecto a unos niveles, si no estoy mal, en 1995, unos niveles de emisiones. Hay que negociar otro tratado que no es un protocolo, no es un hijo, pero que sí está al mismo nivel de la convención y es el Acuerdo de París. Impulsó que ese principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas evolucionara. ¿Evolucionar en qué sentido? En que se agregara una colita que dice y capacidades respectivas. Entonces, es un principio que básicamente buscó romper con esa diferenciación y decir, todos tenemos una responsabilidad común de luchar contra el cambio climático, ¿sí? Una responsabilidad común pero diferenciada, pero todos tenemos que poner con respecto a nuestras capacidades. Y eso es uno de los grandes logros que tiene el Acuerdo de París. El Acuerdo de París no hace la diferenciación que hace el Protocolo de Kioto. Y adicionalmente, el Acuerdo de París, a diferencia del Protocolo de Kioto, incluye un artículo sobre adaptación, que es el artículo 7. Logró que se estableciera un articulado sobre perviación. Casi se cae el Acuerdo de París porque los países desarrollados no querían que existiera un artículo de pérdidas y daños, porque eso no existía en Kioto. Bueno, si ustedes quieren tratado, o hay un artículo de pérdidas y daños o no hay tratado. Y ese es otro de los grandes logros, que el Acuerdo de París
por primera vez, de manera explícita en el texto del instrumento, establece un artículo de pérdidas y daños. Todos los tratados, todos los tratados, biodiversidad, cambio climático, desertificación, sustancias químicas, tienen unos arreglos institucionales. Y esos arreglos institucionales, el más importante que quiero que ustedes sepan, son las conferencias de las partes. Ustedes saben que las conferencias de las partes son por unos días, ¿no? Entonces la gente quiere ahorrar tiempo y no sé si esa es la forma de ahorrar tiempo, pero es muy importante que si ustedes van a ser negociadores, sepan las siglas básicas de las negociaciones, pero adicionalmente las siglas de sus temas. Yo me sé las siglas de mis temas, algunas de otros, pero a veces me sacan unas que ni siquiera me las sé. Entonces las conferencias de las partes son las COP. Y las COP en los tratados, vuelvo al texto del tratado, por eso digo que es muy importante que se lo lean, cada cuánto se llevan a cabo las COP, en los tratados algunos dicen si son anuales, si son bianuales, si son cada 3 años. En el caso de cambio climático, la única que se lleva de manera anual es la de cambio climático. Desde mi punto de vista, yo creo que deberíamos trascender a conferencias cada 2 años, porque no se han acabado de implementar las decisiones que tomamos en los países cuando ya toca ir a negociar más. Y a veces tanta decisión sin un resultado en la práctica creo que no sirve mucho. Entonces, ¿qué es la conferencia de las partes? Es el máximo órgano decisorio del tratado. Hagan de cuenta que es la junta directiva de, no sé, un fondo, la que toma las decisiones de todo, ¿no? La asamblea, acá es donde se reúnen todos los que han ratificado y toman decisiones, en este caso de manera anual. En la COP participan los estados. ¿Quiénes son los estados? Las partes. Entonces, cuando ustedes les digan, yo soy parte, o a una le preguntan, ¿Ecuador es parte del Acuerdo de París? Y usted va a decir, sí. ¿Por qué? Porque Ecuador ratificó el tratado. ¿Sí? ¿Quiénes son las no partes? Los que no han ratificado el tratado. Pues, por ejemplo, si Estados Unidos se sale, Estados Unidos sería una no parte. ¿Y quiénes más participan? Los actores de la sociedad civil, las organizaciones, la academia, actores que trabajan en el tema de cambio climático. ¿Para quién es más difícil participar? Para los actores de la sociedad civil. ¿Y por qué? Porque la sociedad civil, resulta que si yo tengo una ONG pequeña que apenas empezó a trabajar los temas de cambio climático, pues usted tiene que tener un registro ante la convención y usted tiene que demostrarle a la convención que de verdad usted sí trabaja en cambio climático. Y la convención le tiene que aprobar que usted sea un actor no estatal, ¿no? Para participar. Porque los estados pueden delegar gente para las negociaciones y hay delegaciones que van con 20, 30, 40. Eso no pasa en nuestros países. Los órganos rectores de la convención son aquellos que funcionan de manera permanente. Y esto es como para contarles un poquito cómo funciona, siguiendo en la presentación, cómo funciona la convención. Las convenciones tienen unos órganos rectores y en algunos casos se les llama órganos subsidiarios permanentes u órganos subsidiarios. En el caso de cambio climático y en el caso del convenio de biodiversidad, son los mismos órganos subsidiarios. Hay un órgano subsidiario de asesoramiento técnico y científico, volvemos al tema de las siglas, el SOPTA, y un órgano subsidiario de implementación que es el SBI. Entonces, a ustedes lo que les van a decir es que el órgano subsidiario, el ítem de agenda bajo el órgano subsidiario de asesoramiento científico técnico. No, ustedes les dicen, under the agenda item of the SOPSTA, entonces en el SOPSTA, o under the SBI, o bajo el órgano bajo el SBI. Entonces, SOPSTA y SBI. Esos órganos son permanentes. Y esos órganos, tanto en el convenio de diversidad biológica como en el de cambio climático, son los órganos que se reúnen previo a las conferencias de las partes. La COP de Brasil va a ser en noviembre y tiene sus fechas y los primeros días de esa COP es el SOPSTA y el SBI.
Y ustedes me van a decir, pero ¿quiénes son los miembros de esos órganos subsidiarios? Porque eso era también algo que yo me preguntaba cuando me unía a las negociaciones. Yo dije, pues para mí, seguro, yo veía eso, esos son unos expertos por allá, porque hice asesoramiento científico técnico, entonces yo dije, deben ser los gurús de la ciencia a nivel mundial. Pues los mismos gurús de la ciencia a nivel mundial, ¿quiénes son? Los estados. O sea, las mismas personas que van a las conferencias de las partes, los mismos países que van a las conferencias de las partes, los mismos negociadores, son los mismos que van a los órganos subsidiarios. Y también quienes participan, la sociedad civil, las partes y las no partes. Pero ¿cuál es la diferencia entre los órganos subsidiarios y la COP? Recordarán que les dije que la COP es la que toma las decisiones. Los órganos subsidiarios son los que empiezan a discutir lo que posiblemente se pueda adoptar en la COP y mandan las discusiones a la COP para que, ¿qué? Para que ellos tomen la decisión. Resulta que si usted en esa negociación no metió lo que le interesaba a su país, cuando usted llegue a la COP va a ser mucho más difícil incluirlo. ¿Por qué? Porque le van a decir, pero usted ¿por qué no lo metió en la COP? En la mayoría de las reuniones de los órganos subsidiarios, que son estas reuniones de junio, los países empiezan a trabajar textos de decisión y empiezan a meter opciones. La Secretaría es la que maneja todo el rastreo de esas decisiones y las nominaciones, las candidaturas, las solicitudes de comentarios y demás. La Secretaría, esta Secretaría de Cambio Climático, a diferencia de otras secretarías, es la que más gente tiene trabajando. Tiene alrededor de 450 empleados. Entonces, está el comité de adaptación que sale bajo la convención, y el comité de adaptación, por ejemplo, también apoya al Acuerdo de París y ahí le ponemos tareas. El comité de adaptación es básicamente este órgano que hace análisis técnicos o brinda información sobre temas de adaptación. En pérdidas y años tenemos el Mecanismo Internacional de Varsovia, que mañana se los voy a explicar un poquito, y se dijo que ese mecanismo también iba a servir al Acuerdo de París. Y es muy importante que se aprendan estos dos órganos en el contexto de esta capacitación, porque son los dos órganos que sirven a las dos temáticas objeto de esta escuela, y es que el Comité de Adaptación es ese brazo técnico para adaptación, y el Comité Ejecutivo de Pérdidas y Años, o el Mecanismo Internacional de Varsovia, que es este Comité Ejecutivo del Mecanismo MIP, que su sigla en inglés es WIM. Básicamente es el que da orientaciones técnicas sobre temas de pérdidas y daños. ¿Cómo se llevan a cabo las reuniones, las conferencias de las partes? Las reglas de procedimiento en el caso de cambio climático fueron adoptadas en la COP2, es decir, en la segunda reunión de la convención. Y lamentablemente, la única regla de procedimiento a la que no se llegó a acuerdo, y está en corchetes, es la regla 42. La regla 42 es la regla, y esto quiero que se lo aprendan, es la regla del voto. No hay número, la regla del voto. ¿Por qué? Porque hay países como Arabia Saudita, un Estados Unidos, un India, un China, que dicen es que no se puede votar y es que todo debe ser por consenso. ¿Qué quiere decir que es por consenso? Y eso es algo que critica mucho a nivel internacional, pero también es parte del multilateralismo, y es que por el hecho de que un país se oponga u objete, no se puede tomar una decisión. Al inicio de la plenaria siempre hay discursos de apertura, y en esos discursos de apertura es donde los grupos de negociación dicen, yo vine a esta reunión porque mi prioridad es ABC. Entonces ustedes escuchan a la Unión Europea y la Unión Europea dice, hay que adoptar una nueva meta, hay que sacar el programa de trabajo de mitigación, hay que lo que sea. Y sale el mundo en desarrollo y dice, aquí tiene que salir el fondo de pérdidas y daños, aquí no hay acción climática, perdón, sean los discursos políticos. Los ítems de agenda se abren
Y hay algunos que ya se sabe que van a ser contenciosos o que van a ser de pelea. Y siempre los que son de pelea van a grupos o foros de negociación más pequeños. Y esos grupos de negociación, ¿cómo se llaman? Grupos de contacto. Y de ahí para abajo, de la plenaria para abajo, como ustedes los ven en ese dibujito, todo es en inglés, no hay traducción, ¿sí? Y si usted no fue al grupo de contacto y a usted le dieron la instrucción de que fuera a negociar financiamiento y la negociación la llevaron a un grupo de contacto y usted no fue y usted no dijo lo que quería y salió algún texto de ese grupo de contacto y usted no dijo nada, pues se jodió. Se jodió porque usted no estuvo en la negociación. Esos grupos de contacto, a diferencia de las plenarias, suena un poco feo y hablando coloquial, es donde los países se sacan los trapitos al sol. Es donde los países van y allá, mejor dicho, ahí sí van y hablan, y en ese espacio son espacios cerrados. Ahí no entra la sociedad civil para responder a la pregunta que me hicieron anteriormente. Son sesiones cerradas. E incluso los grupos de contacto, bueno, eso es para que sepan, los grupos de contacto los facilitan quienes el presidente de la COP les pide, y siempre en las negociaciones se usa eso, un país desarrollado y un país en desarrollo. ¿Para qué? Para que aquellos, y que es con facilitar, que faciliten, que moderen la reunión y para que tenga un balance en las negociaciones y las discusiones, siempre se pone un cofacilitador de un país desarrollado y uno de un país en desarrollo. Y si no hubo un acuerdo, hacen grupos más pequeños. Y esos grupos más pequeños se llaman consultas informales. Que en una consulta informal no hay, digamos, como un reporte como tal o una aprobación del texto formal que usualmente va a la COP. Los principales grupos de negociación, y aquí para contestar a la pregunta que me hacían, del mundo en desarrollo. Entonces, yo, por ejemplo, les puse el mío para que sepan. Yo soy de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe, AILAC, pero ya les voy a explicar los otros más. Es el grupo, este grupo se creó y es el único grupo de negociación que existe diferente con respecto a los otros tratados internacionales. Latinoamérica en biodiversidad, en sustancias químicas, en los restos de tratados negocia como grupo de países de América Latina y el Caribe. Somos 33 países. Y se crearon subgrupos pequeños. Entonces, la Asociación de América Latina y el Caribe, por ejemplo, está conformada por 7 países: Colombia, Perú, creo que acá hay personas de Perú, Chile, Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala. Solo y solo en cambio climático existe el grupo de G77 más China. Es el grupo que aglomera a todos los subgrupos de negociación del mundo en desarrollo. ¿Cuántos países son miembros de G77 más China? 134 países, es decir, todos los países en desarrollo son miembros de G77 más China. Los AOSIS son las islas, los Small Island Developing States, los estados insulares, las islas. Las islas son 40 y, esperen que creo que yo anoté para que no se me olvidara, son 39 países. Y pues las islas comparten una posición. Por ejemplo, en las islas su posición más importante es que haya plata para ellos, para pérdidas y hechos. Y plata porque hay diferenciación en el tratado y ellos son los más vulnerables que el resto del mundo, que uno sabe que las islas están mal y que muchas de ellas pueden hundirse, pero también van a posiciones extremistas en que todo el financiamiento tiene que ser para mí, ¿no? Y los efectos de cambio climático no son solo en ellos. Entonces, este tema de vulnerabilidades que hablábamos al inicio con la pregunta que nos hicieron, pues se ve reflejado en estas discusiones. Hay otro grupo que se llama los ADCs, que son los Least Developing Countries, que son los países menos adelantados, y los ADCs son 45 países. Hay países que son islas, pero que también, o sea, son de AOSIS, pero también son países menos adelantados. ¿Cuáles son los LMDCs? Los Like-Minded Developing Countries. Son los países con ideas afines. Y a diferencia de otros tratados, este grupo no existe en otros tratados.
solo existe en cambio climático y se llama Grupo de Países con Ideas Afines, que no, básicamente no es afín a nadie, es el grupo que es más diferente de todos. Y en ese grupo con países con ideas afines estuvo Ecuador hace unos años, hace un año, y ahora Ecuador se unió al Grupo Sur. El Grupo Sur ahora tiene 5 países, ya no se llama BAU o AU, sino evolucionó y se llama Grupo Sur porque ahora es Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay. Y hay otro que se llama el ALBA, que seguramente ustedes lo conocen, que es la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, de nuestra América. Ahí está Bolivia, Venezuela. ALBA no negocia como ALBA. Para algunas cosas habla, pero muchos ALBA están también en los LMDC, etcétera, etcétera. Ustedes se preguntarán por qué hay estos grupos de negociación así. O por qué cada país no sea por separado. Y porque Naciones Unidas, imagínense ustedes que tengamos que negociar plata, no sé, pongo el tema de la plata para poner un ejemplo básico y es cuánta plata quieren que haya en una nueva meta de financiamiento y todos los países aboguen por una meta de 100 millones de dólares, por poner un ejemplo, y tengan que darle la palabra a cada país para decir lo mismo. Pues nunca acaban la negociación. Entonces, tiene todo el sentido de que si 50 países piensen igual, pues uno hable por los 50. Hay otro grupo de los países de los desarrollados que se llama el Umbrella Group o Grupo Sombrilla. Y el Grupo Sombrilla se estableció tras Kioto. Este sí no fue en París, este sí fue tras Kioto. Y ahí está Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Kazajistán, Noruega, Ucrania, y a veces como que va a Estados Unidos, pero Estados Unidos negocia solo. Entonces es un grupo así como muy X, decimos en Colombia, pero es un grupo de negociación que existe. Nuevamente les digo, esto no existe en otros tratados. Ustedes no escuchan el grupo Sombrilla, el Umbrella Group hablando en biodiversidad. Eso no existe. Y hay otro grupo que se llama el Grupo de Integridad Ambiental, y ese Grupo de Integridad Ambiental está México, ¿no? Que nos abandonó, está Suiza, está Corea, está Georgia, está Mónaco, o sea, es como, ¿sí? Desarrollados. Y con esto ya termino mi presentación.